Bueno, en este programa, a raíz de nuestra decisión de dar cuenta de una información publicada por la revista Proceso, con una entrevista con los colegas de Proceso que dieron cuenta de cómo se utilizó dinero público, recursos públicos del Estado de México, pues para ponerlos al servicio de una conductora de Televisa. Entiendo que hoy es su conductora estelar, y que, bueno, pues nosotros dimos cuenta de ese hecho, que por cierto merece todas las investigaciones del caso desde el ámbito público. Y bueno, a raíz de esa historia, vinieron o han venido un conjunto de acusaciones desde el Canal 2 en contra de mi persona y demás cuestiones que aquí hemos referido. Hemos hecho comentarios al respecto porque pues desde luego no es cualquier cosa que desde la principal televisora del país, que es Televisa, que es desde luego la responsable de una circunstancia que ha llevado a una degradación muy importante en México de la pantalla en nuestro país, con programas de esta naturaleza que desde luego están soportados en buena parte de su existencia en la falsificación y la simulación. Eso, bueno, lo dejamos ahí como parte de una realidad en el Canal 2 de Televisa. Dio pie a un conjunto de cosas, como hemos dicho, que incluso siguen su curso, porque se nos solicitó en una hojita que no tiene ni membrete, es una especie de solicitud de réplica vergonzante donde no viene el membrete de la televisora, y se nos solicitó un derecho de réplica. Nosotros ayer tratamos de contactar precisamente para atender esa solicitud de espacio de la conductora de Televisa, y dejó aquí un teléfono al que Kiren Miret, nuestra productora, llamó durante varias veces durante el día y nunca contestaron. Ese teléfono de la productora de este programa nunca contestó, así que pues está en veremos cuál es exactamente la solicitud. Queríamos confirmar que efectivamente fuera la firma de la conductora de Televisa, queríamos confirmar que eso hubiera ocurrido. No pudimos contactarlos después de varios intentos, y son varios telefónicos. Finalmente dejamos un mensaje a su productora, mensaje de texto que dice: buenos días, soy Kiren Miret, productora de Carmen Aristegui, ¿a qué hora puedo comunicarme vía telefónica con usted? Gracias y buen día. No ha habido respuesta al respecto, así que lo dejamos ahí, esta parte de la historia, que no es en este instante la más importante, pero lo doy ahí como seguimiento a una solicitud llegada a esta estación en una hojita sin membrete, en donde se pone el nombre de la conductora estelar de Televisa. Bueno, hasta aquí, punto y aparte. El tema nos ha llevado a recordar quién es el personaje que Televisa eligió para colocarla como su imagen, porque es la imagen de Televisa frente a la tragedia. La imagen que Laura Bozzo proyecta, pues es la imagen de la empresa que dirige Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y un conjunto de personas que desde luego pues han promovido acciones filantrópicas como el Teletón. Ahora la atención a la emergencia pues la colocan precisamente como su imagen pública. Es un personaje que desde luego tiene una biografía y una historia muy compleja, relacionada fundamentalmente con una historia criminal. En Perú se llevó a cabo un proceso, y eso es muy de destacar de un país, en este caso Perú, logró procesar judicialmente un conjunto de ilegalidades, irregularidades, conductas absolutamente aberrantes para una democracia, en donde la maquinaria política de propaganda del régimen pues contó con el desvío de recursos que sirvieron para sobornar a congresistas, a empresarios, a comunicadores, a medios de la llamada prensa chicha en Perú, que es esta prensa sensacionalista. Y en este entramado criminal, bueno, quedó ahí involucrada y procesada precisamente la conductora estelar de Televisa. Eso es muy sabido. Eso es absolutamente sabido, porque la historia de Perú, desde luego, está marcada por el encarcelamiento de quien fuera su presidente, Alberto Fujimori, el encarcelamiento de quien fuera la inteligencia detrás de Fujimori, que era Vladimiro Montesinos, un escándalo monumental de corrupción en Perú, que fue procesado apropiadamente por Perú, y que dentro de este entramado está este personaje que hoy es una figura estelar, gracias a las decisiones precisamente de la televisora que la invitó a participar en su Canal 2. Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez y los demás que toman decisiones en la televisora la han colocado como su imagen pública frente a la tragedia nacional.
Yo le aprecio muchísimo esta mañana a Julio Arbizu, que es un abogado, hoy procurador público especializado en delitos de corrupción de la República del Perú, que está de visita en México muy poco tiempo, estuvo aquí, tuvimos contacto con él, conversamos este fin de semana y yo le agradezco que lo que pudimos platicar el sábado pasado con este caso criminal de alto relieve que involucra a este personaje y que desde luego nos vuelve la mirada a lo que Perú sí hizo, es decir, procesar judicialmente las acciones de corrupción que desde los más altos niveles de la política se cometieron. Julio Arbizu, procurador, gracias por tomarme esta llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y muchas gracias por la llamada de la invitación. ¿Por qué no, procurador, nos cuenta precisamente esta historia? ¿Por qué no narra de qué está hecha esta historia que involucra a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y en este caso a la hoy conductora estelar de Televisa? Bueno, Carmen, sí, en efecto tú lo has descrito bastante bien. La historia del Perú lamentablemente está atravesada por este decenio aciago en el que una organización criminal asaltó prácticamente todas las instituciones del Estado, pero no solo eso, sino que además extendió sus tentáculos hacia una serie de personajes privados, empresarios entre ellos, empresarios de televisión particularmente. Lo que hubo aquí es un desvío de fondos de las Fuerzas Armadas a lo que fue el Servicio de Inteligencia Nacional, que estaba dirigido por Vladimiro Montesinos, para que administrando esos fondos, pudiese repartirlos a los diferentes actores que, en suma, lo que pretendían era lograr una nueva reelección del señor Fujimori, que ya se había reelegido previamente. En ese contexto, uno de los pagos que se hizo, que además quedó retratado en un vídeo, uno de los famosos Vladivideos, fue el pago que se hizo al dueño de la televisora en la que en ese entonces trabajaba la señora Laura Bozzo. Me estoy refiriendo a dos empresarios, a dos broadcasters de Canal 4. Pues bien, estas dos personas fueron condenadas en un proceso, se les abrió una causa por peculado y finalmente fueron condenadas. Hoy nosotros, desde la Procuraduría, instamos el pago de la reparación civil como indemnización por el delito cometido por estas personas. Pero en simultáneo se abrió una causa contra una serie de personajes, entre ellos esta señora Bozzo, por una serie de versiones relacionadas con que estas personas además habían recibido también dinero de Vladimiro Montesinos Torres. En el caso de la señora Bozzo se desestimaron una serie de entregas periódicas, se le acusaba de haber recibido más de 3 millones de dólares, pero quedó perfectamente probado, por ejemplo, que habiendo tenido la señora Bozzo una causa judicial ajena a estas que se le imputaban, desde el Servicio de Inteligencia Nacional y por orden de Vladimiro Montesinos, acudió un abogado a asistirla, pagó la caución que se le había impuesto en esa causa judicial. De hecho hay una serie de peritajes que acreditaron esa verdad y por ello fue condenada esta señora en primera y segunda instancia, en instancia definitiva por la Corte Suprema del Perú, por el delito de peculado. El delito de peculado, Carmen, es un delito grave de corrupción que supone una pena máxima de 8 años. Bueno, en el caso de la señora Bozzo, que había sufrido una prisión preventiva de carácter domiciliario, fue condenada a una pena suspendida, ¿no? Nunca pisó prisión. Pero esa es un poco en suma la historia judicial, ¿no? ¿Qué significa no pisar prisión? ¿Se hizo una especie de arresto domiciliario, de prisión domiciliaria? ¿Cuál es la figura legal en el Perú? En efecto, la señora Bozzo sufrió prisión domiciliaria, pero como una medida preliminar, antes de la condena. Es decir, una medida preliminar que lo que apunta es arraigar al procesado para evitar que huya o que eluda la justicia. Pero una vez que esta señora fue sentenciada, la condena puede ser a pena efectiva, y en ese caso tendrá que permanecer en prisión, tendrá que ir a una prisión, o puede ser suspendida por un tiempo. En el caso de la señora Bozzo, ella fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida. Es decir, no pisó prisión, pero fue condenada, es una condenada por delitos de corrupción en Perú.
¿Qué tipo de conductas criminales en este entramado donde había espionaje, había soborno de congresistas, había un conjunto de situaciones que forman parte de un todo que involucró del presidente para abajo en esto que fue procesado en Perú? En este entramado, ¿qué tipo de cosas realizaba o para qué servía, digamos, una figura pública como la que hoy vemos en el Canal 2 de Televisa? Bueno, queda claro que el pago hecho a los dueños de la televisora era para que toda la maquinaria del canal fuese puesto a disposición de la reelección del señor Fujimori. Eso ha quedado absolutamente claro, no solamente del proceso seguido contra Laura Bozzo o contra estos empresarios, sino contra, como tú decías bien, los dueños de la prensa chicha o los periodistas que, digamos, alquilaban la línea editorial de sus diarios. Esto fue, digamos, previsto desde el enfoque de la figura penal del peculado, que no es otra cosa que la administración de fondos o caudales públicos de manera irregular. Si bien este es un delito que se atribuye únicamente a funcionarios públicos, lo que hicimos en Perú fue extender la figura de manera absolutamente legítima hacia los privados que actuaban en participación o en complicidad con estos funcionarios públicos. Y allí le cabe la responsabilidad a estos empresarios y, por cierto, también a la señora Bozzo, que con conocimiento pleno, porque además ella es abogada y se jacta de serlo, con conocimiento pleno de que esto venía, de que estos fondos provenían de la administración pública, pues permitió o hizo que le pagaran una caución en un proceso judicial, ¿no? Alquilaban la línea editorial pagada con dinero desviado del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, dinero de las Fuerzas Armadas desviado para actos de soborno, corrupción y compra de la línea editorial. En el tipo de programa del que estamos hablando, que de por sí ya es todo un tema, el propio tipo de programa que esta persona pues ha desarrollado en los últimos años en diferentes países, ¿qué tipo de situaciones se presentaban para promover y para alentar o para provocar la reelección de Fujimori y lo que sucedía incluso con los opositores a Fujimori? ¿Qué cosas sucedían dentro de ese programa? Bueno, si bien esto no es materia del proceso judicial o no fue tomado en cuenta para la condena, sí yo recuerdo con mucha claridad que el programa de esta señora lo que hacía era prácticamente inventar lo que en Perú se llamaron los psicosociales, es decir, se presentaban una serie de eventos muy efectistas para desviar la atención de algunos problemas de fondo en el Perú. Y por otro lado, pues lo que había... Para desviar problemas, es decir, había acción deliberada para desviar la atención pública hacia el escándalo y el teledrama, pero deliberadamente. Absolutamente, y más allá del efecto denigratorio de muchas de las escenas que transmitió en esa época el Canal 4 a través de ese programa, lo que hubo fue sí una especie de campaña en favor de la reelección del señor Fujimori, elogios públicos, denuesto contra los opositores, pues sí, como te digo, a pesar de que esto no fue materia de fondo para la condena, pues yo lo recuerdo con mucha nitidez. A los empresarios de ese Canal 4 ¿se les quitó la concesión y los metieron a la cárcel o solo los metieron a la cárcel? No, la concesión no se les quitó por una razón. La empresa fue sometida a una reestructuración en el marco de un proceso comercial y digamos allí entró a administrar el canal los acreedores, se formó una junta de acreedores y hoy es otra empresa completamente distinta a la de ese entonces. Lo que sí pasó es que fueron condenados, digamos, efectivamente, ellos están, uno de ellos, el padre, está en prisión todavía, el hijo salió hace unos meses y nosotros desde la Procuraduría lo que estamos haciendo es, lo que hacemos en verdad con todos los condenados por delitos de corrupción, es requerirles el pago de una reparación civil digamos, relacionada con los delitos que han cometido, ¿no? Es decir, a los anteriores dueños del Canal 4 no se les quita se les quita de facto porque se le da a los acreedores, digamos, se transfiere la concesión a los acreedores. Así es, se forma una junta de acreedores que es la que finalmente toma la administración del canal. Y como parte de esa cadena de conductas criminales que involucró a los más altos funcionarios del gobierno de Fujimori, Montesinos y los demás, los empresarios
y en este caso la periodista y los que estuvieron involucrados en ese entramado criminal, pues todos formaron parte, digamos, de ese proceso que en el caso de los empresarios de la televisión del Canal 4, pues les ha costado hasta la cárcel y devolver lo que sea una especie de resarcimiento al Estado, que han devuelto o que han dado para aminorar su pena carcelaria los dueños de aquel Canal 4 donde trabajaba Laura Bozzo. Ellos fueron condenados al pago, a pena privativa de libertad y a la vez al pago de una reparación civil cuantiosa, que en su caso era de más de 80 millones de soles, casi estamos hablando de 30 millones de dólares. Yo podría decir que no han pagado ni el 10% de lo que se les ha condenado. Nosotros hemos hecho una serie de medidas, hemos tomado una serie de medidas y de decisiones desde la Procuraduría para embargar sus bienes, buscar sus cuentas personales, ir buscando también testaferros que pudiesen haberse quedado con propiedades suyas, y estamos logrando que estas personas paguen la reparación civil. Acabamos de tener acceso a un terreno que será, espero yo, subastado dentro de unas semanas, y en el caso de la señora Bozzo en particular, ella también fue condenada al pago de una reparación civil que, entiendo yo, ha cancelado, una reparación civil bastante exigua en realidad, que no es más de $10.000 o quizá un poco más de $10.000, ¿no? Poco respecto a lo que pagaron los otros, pero digamos que eso ratifica el hecho de que fue procesada, sentenciada y tuvo que pagar por ello. Así es, no queda ninguna duda, es una persona que ha cometido un delito de corrupción en Perú, y ha pagado la reparación civil, que en suma es también un reconocimiento de las imputaciones. Hace unos días, procurador Julio Arvizu, procurador público especializado en delitos de corrupción de la República del Perú, vi una información respecto a esto que usted está diciendo del sistema de justicia en Perú, donde como parte de la pena, como parte del proceso judicial, tienen que devolver, resarcir económicamente parte de los daños causados por estas conductas criminales al Estado peruano. Vi algo que me pareció muy exótico, algo que tenía que ver con una pieza de oro de 7 kilos y un reloj de diamante tras diamante, cosas que se vieron apenas hace unos días. ¿Me puede contar de ello? Bueno, sí, Carmen, realmente creo que este asunto da cuenta de la obscenidad de la corrupción y el poder, hasta dónde se puede llegar con, digamos, esta conducta. Efectivamente, en el año 2001, cuando empezó a instaurarse el subsistema anticorrupción en Perú para hacer frente a esta organización criminal de Montesinos y Fujimori, se incautaron una serie de piezas de oro, relojes de marcas conocidas, y han tenido que pasar 13 años para que recién podamos tener de manera definitiva el decomiso de esas piezas. Lo que hemos visto hace 3 días apenas es efectivamente una cantidad de relojes, joyas de oro, que solamente en peso son más de 8 o 9 kilos, solamente en peso en oro, sin contar los diamantes, porque hay relojes de diamantes enteros de diamantes. Yo estaba calculando por el peso cerca de $500,000 solamente en peso, sin contar la maquinaria de los relojes finos, como, bueno, hay varias marcas que prefiero no decir, pero no, yo digo eso da cuenta sinceramente de la degradación a la que llegaron estas personas, y bueno, relacionado con eso, pues una de las imputaciones contra la señora Bozzo, de hecho, fue recibir también una joya de oro de manos de Vladimiro Montesinos, evento que finalmente no quedó registrado, no quedó probado en el proceso, pero que digamos, en algún momento se investigó. En algún momento se investigó. Julio Arvizu, el propio Vladimiro Montesinos, bueno, pues es ya un personaje icónico de América Latina. Los llamados videoescándalos están relacionados con que había también conductas de espionaje, y bueno, pues pasaron todos, digamos, por la oficina de Montesinos. Este hombre que, según se supo, digo, no me meto en la vida personal de nadie, pero aquí es un ingrediente, este hombre se supo, tuvo un vínculo personal con la propia conductora de Televisa, bueno, la actual conductora de Televisa en su momento, y eso era parte del enganche, digamos, de un conjunto de relaciones y de vínculos que condujeron a conductas criminales ya sancionadas en el Perú.
Bueno, sí, se ha hablado mucho de eso en Perú, entiendo que ahora se comenta también por acá. En realidad yo creo que lo que subyace a todo esto es un interés económico. O sea, aquí hubo evidentemente detrás del interés de la reelección de Fujimori había el interés del sostenimiento de una organización criminal que había ya acaparado todas las instancias del Estado. La preservación de esa organización criminal en cada una de las instituciones creo que era el objetivo final. Y lo lamentable de eso es que nos ha dejado como secuela una serie de núcleos de corrupción instalados en algunas instituciones. Ya no tenemos una organización criminal bicéfala como esa época, pero hoy tenemos una corrupción quizá mucho más difícil de enfrentar. Esa secuela es nefasta actualmente, nos ha dejado además un proceso de reinstitucionalización pendiente, ¿no? Pues sin duda, Julio Arbizu, seguiremos conversando con usted desde luego mucho más tiempo. Sé que tiene que irse porque lo espera un avión y tiene un vuelo ya programado, pero por lo pronto le agradezco que nos haya compartido esta narración, esta información directamente hoy como procurador contra corrupción en Perú y como parte de quienes formaron ese grupo legal, ese grupo de abogados que estableció la causa criminal contra Fujimori, que formó parte usted pues desde el principio y ahora ya como procurador pues en el seguimiento de lo que es este proceso judicial muy importante para Perú, muy importante para América Latina y que ahora a raíz de sucesos y de eventos en México que vinculan a este personaje que se encuentra, ¿quién lo dijera? No sé qué piensa usted ya como opinión personal, ¿quién lo dijera que México o que la televisión mexicana adopte como su figura humanitaria pues a un personaje de estas características? Ya lo dejo como procurador y le pregunto como peruano, ¿qué me dice que México tenga en su pantalla estelar a Laura Bozzo como su rostro humanitario? Bueno, en realidad, Carmen, muy apenado porque más allá de mi función, sí, como televidente, como ciudadano, pues siento profunda vergüenza de la conducta de esta señora, pero además, bueno, lo que hoy he podido contarles, pues revela que hay probablemente una intención distinta también dentro del de la misma conducta de esta señora. Yo te agradezco mucho las palabras. En efecto, lo que logramos en Perú es una reivindicación emblemática de la institucionalidad. Nosotros logramos procesar, condenar a un presidente, a muchos militares de alta gradación, a congresistas, a parlamentarios, a empresarios. Creo que eso, digamos, nos distingue de algunas otras realidades, ¿no? Y el hecho de que algunas personas públicas puedan eventualmente digamos, salir a flote, emerger, no desmerece ese intento, ¿no? Sin la menor duda. Julio Arbizu, le agradezco muchísimo nuevamente que estemos en comunicación y bueno, pues mantengamos el contacto vía México-Perú, pues para lo que haya lugar y para dar seguimiento precisamente a este, sin duda, importante caso judicial que ha llevado todos estos años y que continúa en sus variantes que usted acaba de mencionar respecto al resarcimiento económico de los imputados, de los sentenciados, y que en este caso ha significado, si yo no entendí mal, Julio, que en el asunto de los empresarios que eran dueños de la televisora donde trabajaba Laura Bozzo, que fueron procesados, que han padecido cárcel incluso, en este caso el hijo salió de la cárcel, pero queda el padre en la cárcel, el dueño del Canal 4. Así es, eso es cierto, y bueno, seguiremos por supuesto desde la defensa del Estado cobrando la indemnización que le deben al Estado por haber cometido los delitos. Eso es parte también de conseguir que la impunidad no se instale como una sensación de desprotección del ciudadano, ¿no? La impunidad como una condición de desprotección del ciudadano, creo que ese es el gran tema. Julio Arbizu, procurador, muchísimas gracias por tomarme esta llamada. Muchas gracias a ti, Carmen. Hasta luego. Gracias, un abrazo, procurador, y buenos días. Eso es Perú. En México, pues tenemos la decisión de una televisora de colocar en su principal canal de televisión a Laura Bozzo como su rostro humanitario. ¿No sabía nada de esto Emilio, Bernardo, José, Alfonso? ¿Alguien ahí? ¿Nadie les avisó de quién se trataba? ¿O pensaron que podría ella, a lo mejor, pues hacer cuestiones
parecidas a las del Perú? ¿Alguien pensó recurrir a las habilidades de Laura Bozzo para atacar a críticos o a opositores desde el Canal 2? Como decía ayer Ramón Alberto Garza en su columna de Reporte Índigo, ¿habrá por ahí algún Montesinos mexicano que haya utilizado a Laura Bozzo? Pues a lo mejor se sabe algún día de estos. Por lo pronto, yo estoy pensando que Lucerito pues está en problemas, ¿eh? No vaya siendo que un día de estos nos pongan a Laura Bozzo como la conductora del Teletón.